Muchas gracias a ti, Catalina, por invitarme a este segundo Congreso de Acción y Performance aquí en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. El tema de la conferencia es ¿qué es el giro afectivo? Resumidamente, se trata de una corriente filosófica contemporánea que comenzó a mediados de la década de los 90 y que pone en el centro de discusión filosófica los afectos, las emociones y los sentimientos. Se podría considerar que el giro afectivo es una reacción contra el posmodernismo, en concreto aquel tipo de posmodernismo textual o textualista que entiende que no hay nada fuera del texto. Es una famosa cita de la gramatología de Jacques Derrida: il n'y a pas hors du texte, no hay afuera del texto, entendiendo que todas las relaciones sociales, todos los actos están dentro de un entramado semántico de significados. Pues bien, contra esta lectura textualista, contra lo que algunos de los filósofos de finales del siglo XX han llamado la cárcel del lenguaje, es decir, la obsesión que tomó la filosofía del siglo XX por los aspectos lingüísticos, descuidando los aspectos científicos y sobre todo los aspectos corporales y físicos, pues este giro afectivo vuelve a poner en el centro de discusión filosófica a finales de la década de los 90 y a comienzos de la década de los 2000 la cuestión de la corporalidad. Como digo, los dos artículos de referencia con los que se comienza esta corriente se publicaron en el año 95 por parte de Brian Massumi, La autonomía del afecto, y Eve Sedgwick, un texto titulado Vergüenza en el campo cibernético. La corriente se fue desarrollando a lo largo, insisto, de la segunda mitad del siglo, de la década de los 90, hasta cuajar en tres libros de referencia, que son los que vamos a comentar y exponer brevemente en esta conferencia, que son Parábolas para lo virtual, de Brian Massumi, del año 2002, Tocando los sentimientos, de Eve Sedgwick, en el año 2003, y La política cultural de las emociones, de Sara Ahmed, en 2004. Yo tengo una teoría según la cual en España llegamos siempre tarde a todas las cosas, pero en concreto se puede fechar claramente cuánto tiempo pasa desde que una tendencia intelectual o filosófica se convierte en moda a nivel mundial y cuándo empieza a serlo en España. Y esa cifra, a mi juicio, ronda los 15 años. Y con 15 años de exactitud, si los libros más importantes del giro afectivo se publicaron en 2002, 2003, 2004, es precisamente en estos años, 2017, 2018, 2019, que el giro afectivo empieza a ser un tema de discusión filosófica, pero también entre artistas. Así, este año se ha traducido al castellano por parte de una editorial argentina, Caja Negra, uno de los libros fundamentales de Sara Ahmed, una de las teóricas más importantes de esta corriente, La promesa de la felicidad. Y justo el año pasado, mi hermana Elena Castro Córdoba y mi amigo Víctor Aguado Machuca organizaron un seminario en el INJUVE de Madrid, en el que abordaron la cuestión del giro afectivo desde una perspectiva vinculada con la nueva sinceridad y el feminismo. Mi perspectiva aquí no va a ser esa, no va a ser la del feminismo ni la nueva sinceridad, sino que va a ser más bien una perspectiva, si se quiere, cientificista e historicista. Es decir, lo que voy a intentar exponer es cuál ha sido la historia del giro afectivo y cuál es su relación con las ciencias que lo fundamentan. Porque lejos de ser una corriente pues militante, nada más, es decir, que propone un proyecto ideológico de recuperación del cuerpo, todas las tesis del giro afectivo, como vamos a ver, se apoyan en investigaciones psicológicas, algunas de ellas muy interesantes, porque cuestionan la propia idea del libre arbitrio. ¿Qué interés tiene hablar en estos términos del giro afectivo, es decir, en términos historicistas y cientificistas, en un congreso sobre arte, acción y performance? Bueno, por la sencilla razón de que, a mi juicio, el arte de acción y el performance es, en última instancia, un arte sobre los cuerpos en movimiento, y una de las categorías fundamentales del giro afectivo es la emoción. Como su propia etimología dice, es aquello que nos moviliza, emuovere. Así, los afectos, desde la teorización del pathos en Aristóteles hasta el presente, pues han estado siempre estrechamente vinculados con lo que nos moviliza, con lo que nos mueve, con lo que nos lleva también a performar. Eve Sedgwick, no lo he dicho, pero va implícito, y lo expondré cuando hable de ella un poco más detenidamente, es una de las autoras fundamentales de la teoría queer. Su libro, todavía no traducido al castellano para oprobio de esta lengua, La epistemología del armario, o del closet, si uno quiere utilizar el término en inglés, pues es, junto con El género en disputa de Judith Butler, seguramente el libro más importante de esa corriente filosófica y también feminista, que muchos consideran la más importante de la tercera generación, la tercera oleada feminista. Así, la relación que hay entre el pensamiento de Sedgwick y la propia idea de performatividad, que es, como sabéis, la categoría fundamental según la cual se articula el género para Judith Butler, pues no es, yo creo que es interesante para gente que se dedica precisamente al performance. Es decir, para estos autores todo es performance. Entonces, bueno, está bien, vamos a ver hasta qué punto esto tiene interés o no.
Frente a la idea del arte-acción, que implica una cierta actividad, es decir, que el artista o el performer siempre asume una posición subjetiva. Antes, cuando he entrado, estaban debatiendo los anteriores ponentes sobre la cuestión de si ciertos artistas conceptuales o performers son egotistas o cuestionan el concepto de sujeto moderno, etc. El giro afectivo, en principio, y sobre todo una corriente filosófica adyacente a él, que es la ontología oriental a los objetos, sí que apuesta claramente por la objetualidad. Decía Ignacio Castro que nos encontramos en un presente en el que los objetos son cada vez más deyectos frente a lo llamado la empresa del yo, de la subjetividad. Pues bien, en este paradigma intelectual o filosófico, claramente se pone el objeto en el centro de la cuestión, y al mismo tiempo que se subjetiviza o se entiende que el objeto tiene capacidades de agencia, se enfatiza también que el sujeto tiene una capacidad de pasividad, pathos, el pathos de toda la vida, la pasión, la pasividad. Bien. ¿Qué es el giro afectivo? Entonces vamos a entrar en más detalles sobre esta cuestión. Para acudir, el libro que yo recomendaría a cualquiera que quiera iniciarse en esta cuestión es The Affect Reader, el reader de los afectos o de la teoría de los afectos, compilado por Greg y Seifworth en el año 2011. De alguna forma es el libro que cierra esta corriente filosófica, que a mi juicio ya carece de todo interés en el presente. Es decir, como sucede habitualmente, pues cuando empiezan a recepcionarse este tipo de corrientes en España, pues ya todas las evoluciones o transformaciones o desarrollos que se podían derivar de ellos, de este tipo de movimientos filosóficos, se han agotado. A mi juicio, desde finales de la década de los 2000 y comienzos de la década de los 2010, el giro afectivo quedó completamente arramblado o superado por lo que posteriormente fue la ontología oriental a los objetos, el realismo especulativo y una serie de corrientes filosóficas que a lo mejor no suenan tanto, porque no os preocupéis, de aquí a 5 años ya os sonarán más. En ese libro, el reader de los afectos, se afirma que el afecto no es la expresión de una interioridad o de una subjetividad, sino que es algo que está entre medias. Esto lo expondrá con mayor detenimiento Sara Ahmed en el libro que vamos a comentar a continuación, La política cultural de las emociones, según la cual el giro afectivo se desmarca tanto de la concepción psicologicista como sociologicista de las emociones. Para la psicología, tradicionalmente, las emociones son estados subjetivos expresados por un individuo, mientras que para la sociología, por ejemplo, un Durkheim o un Gabriel Tarde, las emociones o los afectos son estados colectivos en los que se ve atrapado el individuo. Y así, por ejemplo, en Gabriel Tarde o en Durkheim o en muchos autores de lo que se conoce como la psicología de las masas o la sociología de las emociones, pues estudian cómo la indignación hace que los sujetos que participan de una turbamulta pierdan su individualidad y se fundan viralmente en las emociones así transmitidas. Esto, evidentemente, esta lectura viral de las emociones, pues ha sido utilizada en muchas ocasiones para teorizar y hablar y analizar el famoso fenómeno de los linchamientos digitales, es decir, el momento en el que una turbamulta de personas anónimas deciden atacar a un individuo por razones no muy bien comprendidas. Frente a estas dos lecturas, insisto, la lectura psicologizante y la lectura sociologizante, el giro afectivo, por lo menos tal y como lo expone Greg y los exponen estas dos teóricas, Greg y Seifworth, enfatiza que el afecto es lo que está entre medias, entre medias del individuo y el colectivo, del sujeto y el objeto. El afecto se entiende, para estas dos autoras, como una suerte de gradiente de capacidad corporal. Aquí quizás habría que señalar una cosa, que es como, a pesar de que estas teóricas del giro afectivo pretenden ir más allá de la filosofía cartesiana, siguen todavía bajo una concepción capacista del mundo. Esta terminología supongo que será mucho más conocida para las que sean próximas al movimiento feminista, que en los últimos años pues ha estado también cuestionando los privilegios que tienen que ver con la capacidad o discapacidad de los individuos. Es decir, que no simplemente habría privilegios de tipo de género, de raza, incluso de nacionalidad, sino que también habría privilegios asociados con las capacidades y discapacidades de los individuos. Este cuestionamiento del llamado capacismo, pues no está, a mi juicio, presente por lo menos en el prólogo o en la introducción a este trabajo, donde se habla de manera bastante, a mi juicio, acrítica del afecto como algo vinculado a la capacidad de ser afectado por objetos externos. Aquí, insisto, estos autores siguen presos de un paradigma cartesiano según el cual capacidad refiere a potencia, a poder de acción. Michel Henry, un filósofo Michel Henry, un fenomenólogo francés de la segunda mitad del siglo XX, tiene un texto a mi juicio maravilloso que se llama De la divinización a la dominación, en el que analiza cómo se produce una transformación del concepto de capacidad
a finales del siglo XVI, comienzos del XVII en Francia. En Rabelais, que es un autor de finales del siglo XVI, capacidad refiere a, podemos decir, lo que significa capacidad de carga, es decir, continente. La capacidad, por lo tanto, en Rabelais y en el francés arcaico y también en el latín clásico, refiere no a la potencia de un individuo, sino más bien a su pasividad, aquello que es capaz de contener, recibir, sufrir, incluso padecer. Mientras que en Descartes, la capacidad ya se entiende principalmente como potencia, es decir, como capacidad de hacer algo, no capacidad para algo o capacidad de recibir algo. Bien. Entonces, estas autoras insisten, dicen que el afecto tiene que ver con la capacidad corporal y se puede entender como un gradiente de la forma que tienen los cuerpos de ser afectados los unos por los otros. Los cuerpos no se definen, a juicio de estas autoras, por su superficie, ni siquiera aunque vayamos a la pedantería que dijo el poeta de que lo más profundo es la piel, sino que lo que define a los cuerpos es su capacidad o potencial, insisto en este término, capacista, para participar conjuntamente en lo que ellos llaman paisajes de afecto. Bueno, como suele ser habitual, aunque esas filósofas o filósofos pretendan superar el posmodernismo en un sentido teórico del término, por lo menos en el sentido de la jerga y del uso de palabras rimbombantes y poéticas, pues siguen todavía presas de esta concepción oscurantista de lo que es la hacer filosofía. Hacer filosofía para estas filósofas, como para la mayor parte de los filósofos de la segunda mitad del siglo XX, consiste en encadenar frases muy rimbombantes con el mayor número de esdrújulas posibles. Llegamos al punto central, yo creo, de estos preludios de exposición de lo que es el giro afectivo, que es cuando Gregg y Seidworth refieren al referente o al filósofo que había anticipado este giro en la tradición clásica. Es ya un topicazo que no puede existir, que en filosofía lo que no es tradición es frivolidad, es decir, que la novedad está asociada siempre a la superficial, etc. De ahí que todo filósofo busque siempre pues guardarse las espaldas citando el mayor número de nombres y apellidos posibles. Bien, el nombre y apellido que citan estas dos autoras para guardarse las espaldas en caso de que las llamen frívolas, por tratar la cuestión de los afectos, las emociones, los sentimientos, es Baruch Spinoza. Baruch Spinoza, en la Ética, en concreto en la parte tercera, proposición 2 escolio, dice aquello famoso de nadie sabe lo que puede un cuerpo. Supongo que esta frase la conocerán, más que nada porque yo creo que es la frase más malinterpretada y abusada de ella en la historia del arte contemporáneo. Así, de hecho yo diría que es la frase crucial de la mala interpretación, a mi juicio, del performance. Es decir, entender que el performance consiste en llevar al cuerpo a sus extremos, testando esos límites de lo que puede o no puede hacer un cuerpo, todavía, insisto, dentro de esa concepción capacista de la potencia y de la capacidad como posibilidad de acción. Bien, ¿por qué hay una mala interpretación, a mi juicio, radical de esta frase? Porque claro, cuando Spinoza dice nadie sabe lo que puede un cuerpo, pues alguien podría leer que la Ética Spinoza pues una suerte de tratado de teoría queer del siglo XVII. Es decir, es un texto que está diciendo que no estamos predeterminados, que podemos hacer lo que queramos, que nuestro límite es nuestra voluntad, que el mundo conspira secretamente para hacer nuestro sueño realidad, como dicen tantos libros de autoayuda. Sin embargo, esta frase, que está escrita, insisto, en la tercera parte de la Ética, proposición 2 escolio, trata en concreto de la relación entre el cuerpo y el alma, en el marco de una filosofía profundamente determinista. Cuando Spinoza dice que nadie sabe lo que puede un cuerpo, lo que está diciendo es que hay unas causas secretas de la forma en la que nos comportamos y nos conmovemos que no son todavía conocidas. Este debate, el debate de la relación entre el alma y el cuerpo, que es el que quiere poner sobre la mesa Spinoza con esta frase, a mi juicio no tiene ningún interés para el arte. O sea, si os estoy comentando esta frase es para que os olvidéis de ella. Porque a mi juicio, en todo caso, esta frase, o la tesis de que quiere sostener Spinoza acerca de la ignorancia que tenemos acerca de las causas de nuestros actos, pues en todo caso tendrán algún interés para la filosofía de la mente y sus debates sobre cuál es la relación que existe entre el cerebro y la mente. Si la mente es exactamente lo mismo que el cerebro, si el cuerpo es exactamente lo mismo que el alma. La posición de Spinoza en este debate pues es claramente monista. A juicio de Spinoza, el cuerpo y el alma son dos modos o efectos de la misma sustancia, aquello que él denomina Dios o la naturaleza.
Insisto en que cuando Spinoza dice nadie sabe lo que no puede un cuerpo, no está hablando tanto de la potencia de ese cuerpo cuanto de la ignorancia que nosotros tenemos acerca de lo que ese cuerpo está haciendo. Para Spinoza no existe el libre arbitrio, dice de manera célebre en ese mismo Escolio, de ahí lo raro de esta malinterpretación, que la sensación de libertad es simplemente la ignorancia de las causas que determinan nuestra acción. La imagen célebre que expone Spinoza en la Ética es: el ser humano se cree libre, igual que se creería libre una piedra con conciencia que se viera atraída por la tierra y pensara yo quiero acercarme a ella, a la tierra. Bien, así la conciencia de la libertad es simplemente la ignorancia de las causas que determinan esos efectos que son nuestros actos. ¿Cómo conciliar entonces este determinismo absoluto de Spinoza, para el cual no existe algo así como la libertad, mucho menos la libertad de la performatividad del género, ni nada por el estilo? Bueno, Spinoza, y esto lo subrayo por aquí, dice en ese mismo Escolio lo siguiente, y esto algunos lo han interpretado como un esbozo de lo que en el siglo XX se va a llamar constructivismo social. La fábrica del cuerpo humano supera con mucho en artificio a todas las cosas fabricadas por el arte de los hombres. Claro, cuando Spinoza dice que la fábrica del cuerpo humano supera en artificio a cualquier tipo de arte, pues alguno podría interpretar que lo que está diciendo aquí casi Spinoza es que no existe la naturaleza humana, que todas nuestras disposiciones, actos, propiedades pues vienen determinadas por la sociedad o por el puro artificio artístico, es decir, que nosotros nos podemos modelar como si fuéramos nuestra propia obra de arte. Es una concepción también muy dandy de la individualidad, es decir, entender que la obra de arte suprema es la propia vida, la forma en la que uno se crea a sí mismo y a su propio carácter. Pero, claro, justo a continuación de esa frase, que puede reinterpretarse desde un punto de vista constructivista social, dice literalmente lo siguiente Spinoza: de la naturaleza, considerada bajo un atributo cualquiera, se siguen infinitas cosas. Claro, aquí lo que habría que, y eso es lo que propongo, y ya pasamos, ya os dejo dar la tabarra sobre Spinoza y sobre esta frase enigmática de nadie sabe lo que puede un cuerpo. Aquí lo que habría que hacer antes de establecer estos paralelismos entre lo que dice un filósofo del siglo XVII y lo que a nosotros nos interesaría hacer como artistas del siglo XXI, lo que habría que entrar a hacer es analizar qué entiende exactamente Spinoza por naturaleza y artificio. Es decir, frente a nosotros, que entendemos, o creo, la mayor parte de nuestros coetáneos entienden que la naturaleza y la cultura son entidades excluyentes, para Spinoza algo puede ser perfectamente natural y al mismo tiempo artificial, entendiendo artificio como complejidad y naturaleza por esencia. Cuando Spinoza habla de la fábrica del cuerpo humano, no se está refiriendo al hecho de que el cuerpo humano sea una especie de constructo, sino simplemente a la composición o articulación, estructura diríamos hoy, del cuerpo humano. Bien. Esto no es baladí, insisto, este debate, porque si se priva a Spinoza de su determinismo, la frase carece de todo sentido. Cuando Spinoza dice nadie sabe lo que puede un cuerpo, insisto que esa frase no se refiere tanto a nuestra potencia cuanto a la ignorancia que tenemos acerca de las causas que nos determinan. Precisamente porque Spinoza cree que estamos determinados perfectamente, presupone que somos ignorantes acerca de las causas. Si no existiera un determinismo absoluto que nos condiciona, no habría ninguna ignorancia. Al conocer la conducta de un individuo, conoceríamos todo lo que se puede conocer de él. Yo creo que esto más o menos se entiende, ¿no? Es una exposición bastante lógica, aunque puede ser un poco muy alejada de vuestros intereses. Vamos entonces a lo central. ¿Cómo empieza el giro afectivo y qué intereses puede llegar a tener para ustedes? El giro afectivo, como hemos dicho, comienza en el año 95 con la publicación de esos dos artículos: Vergüenza en el campo cibernético, de Ebb Sedgwick, y La autonomía del afecto, de Brian Massumi. Estos dos autores marcan las dos corrientes principales del giro afectivo. Por un lado, una psicobiología de los afectos, que bebe mucho del psicólogo Sylvan Tompkins, y una suerte de etología spinozista, de ahí que no es baladí lo que hemos discutido antes de Spinoza, de las capacidades corporales como algo, insisto, que implica ir más allá de todo límite. Bien, esta interpretación que hemos ya criticado de Spinoza como una suerte de defensor del libre arbitrio, etcétera, etcétera. Junto con estas dos corrientes, que insisto que son las principales, la de la psicología de Sylvan Tompkins y la del espinocismo a través de la filosofía de Gilles Deleuze, y aquí quisiera hacer un apunte. Bueno, hay otra serie de corrientes, y aquí el apunte que quisiera hacer es el siguiente.
En España, Gilles Deleuze, que supongo que algunos de ustedes habrá leído, ha sido interpretado como un filósofo más del posmodernismo. A mi juicio, esta es una lectura equivocada. La mayor parte de los filósofos así llamados postestructuralistas franceses no son posmodernos, salvo de manera oblicua. En el caso de Gilles Deleuze, es interesante ver cómo, frente a la lectura que en España se ha realizado de él, pues como un filósofo, insisto, que defendería prácticamente el constructivismo social completo y total, desde un punto de vista mundial, Gilles Deleuze está considerado como un filósofo que rehabilita la importancia de la biología en la filosofía. Es decir, es Gilles Deleuze el primero que empieza, vamos, el primero, pero uno de los filósofos contemporáneos que le da mucha importancia al concepto de intensidad y de integral y de diferencia, incluso de cuestiones matemáticas biológicas que han sido recuperadas por estos teóricos. Bien, junto con estas dos corrientes, la de Sylvan Tompkins y la de Gilles Deleuze, encarnadas en Sedgwick y Massumi, tenemos 8 enfoques que tan solo voy a exponer brevemente. Si alguien quiere que profundice en ellos, lo podré hacer en la ronda de preguntas. Estos son los 8, para que veáis que esto no es simplemente una locura de dos perturbados por la lectura psicotrópica de Spinoza, sino que, pues, al fin y al cabo, todas las líneas de la filosofía contemporánea, por lo menos en la década de los 90 y los 2000 a nivel internacional, confluían en volver a dotar de importancia al cuerpo. Supongo que insisto que muchos de vosotros estaréis cansados de que vengan aquí los filósofos a hablaros del lenguaje y de la semántica y del índice. Bueno, no sé de lo que hablan los filósofos realmente, pero entiendo que por ahí van cuando yo era estudiante y les hacía más caso. Total, que junto con estas dos corrientes está por un lado lo que Sedgwick denomina las postfenomenologías de la encarnación, muy seriamente la de Michel Henry, que sobre todo estudian el fenómeno de lo que algunos denominan la corporalidad encarnada, es decir, cómo mi cuerpo no simplemente la imagen del mismo desnudo, sino pues todos los aparatos que facilitan su desenvolvimiento mundano. En ese sentido, mis gafas formarían tanto parte de mi cuerpo como mi antebrazo, o incluso este micrófono que me está facultando para hablarles a ustedes, pues sería una facultad mía, o que formaría parte de mi corporalidad expandida, tanto o más que mi intelecto o mi voluntad. Bien, pues esta es una de las corrientes, insisto, que se incorpora o que se suele considerar como parte, o por lo menos afín o aliada al giro afectivo, las llamadas posfenomenologías de la encarnación, que van más allá de la idea husserliana de un sujeto puro y también incluso más allá de la concepción de la fenomenología y de la hermenéutica en Heidegger, tomándose más en serio la idea del cuerpo encarnado y de la forma en la que, es decir, la fenomenología corporal de un discapacitado, volvemos al mismo tema del capacismo, no es la misma que la de una persona en sus plenas facultades, si queremos hablar en esos términos. Bien. Otra línea filosófica que engarza con el giro afectivo es la del llamado pensamiento transhumano, es decir, toda aquella corriente de pensamiento que plantea la posibilidad de la fusión entre el cuerpo humano y la máquina, tirando de las tesis conocidas por todos del superhombre nietzscheano. Nietzsche dice de manera célebre que el hombre simplemente es un estadio intermedio entre el animal y la máquina, y que el superhombre, pero también los últimos hombres, que de los que se habla en el siglo Zaratustra, pues van a ser el estadio final de la humanidad. Una diferenciación por castas, así lo quiero interpretar yo. Ahora otros, esto ya sé que entrar en debatir a Nietzsche es la bonoloto, pero bueno, tal y como yo lo interpreto, me parece que hay claramente por lo menos un racismo ontológico en Nietzsche bastante evidente, y ya lo del racismo étnico y demás, pues sería más para discutirlo. Pues bien, el pensamiento transhumano es aquel, no necesariamente vinculado con el pensamiento de Nietzsche, que plantea todas las cuestiones de hasta qué punto las posibilidades de clonación, inteligencia artificial, bioinformática, etcétera, etcétera, van a trastocar nuestro concepto de lo que es el cuerpo canónico humano. Muchos sabéis que el mensaje que se mandó a las estrellas consistía en una representación casi de Adán y Eva, más un código Morse, si no recuerdo mal, de nuestra localización, de la localización del planeta Tierra dentro de la Vía Láctea. Pues bueno, del sistema solar, porque no creo que tenga tanta precisión, ¿no?, como para decir dónde está nuestro planeta a esas escalas tan macro. Pues bien, lo que se estaría planteando desde el punto de vista transhumanista es que si algún día nos encontramos con una civilización alienígena, pues a lo mejor ya no nos parecemos a esa imagen adánica o ébica de dos señores desnudos, además que nadie viste así. Es decir, si unos alienígenas vinieran con esa imagen impresa para intentar buscar un hombre, pues se encontrarían con que nadie va desnudo por la calle. Bueno, quizás se encontrarían a Adán y Eva pues en alguna playa nudista y poco más. Bien,
Como veis, estas dos corrientes filosóficas, la de la fenomenología del cuerpo expandido y la del transhumanismo, están profundamente engarzadas la una con la otra. La fenomenología del cuerpo expandido dice que nuestro cuerpo es algo más que nuestro yo desnudo, y precisamente la parte transhumana se ocupa del futuro de esa encarnación expandida. Hay que diferenciar aquí, a la hora de hablar de las diversas corrientes que forman parte del giro afectivo, o que por lo menos en este reader se quieren apropiar de ellas, de las corrientes llamadas antihumanistas. El antihumanismo, frente al transhumanismo, no cree que exista algo así como una naturaleza humana que debe ser modificada de manera tecnológica. Es decir, todos estos autores que hablan incluso de la singularidad, el momento en que las máquinas nos superen en términos de inteligencia y quedemos completamente ociosos porque no haya ningún trabajo para un pobre ser humano con poca capacidad de computación frente a los robots que heredarán la Tierra, frente a esta visión transhumana que presupone la existencia de una naturaleza humana que va a ser humillada y superada, los antihumanistas parten de un cuestionamiento filosófico de la propia idea de humanidad. Es decir, no puede destruirse, humillarse o superarse la naturaleza humana porque no existe algo así como la naturaleza humana. Esta es la posición, por ejemplo, de las corrientes más o menos herederas del espinocismo. Es decir, en Spinoza está muy claro que la especie humana no ocupa un lugar privilegiado en el cosmos, salvo por las lecturas hegelianas que se han hecho de su obra, pero en ellas no vamos a entrar. Bien, así, pues una serie de discípulos de Spinoza en el presente, como el caso de Rossi Braidotti, desde el feminismo, o Paolo Virno, Maurizio Lazzarato, el propio también Giorgio Agamben, todo lo que se ha conocido como el pensiero italiano, o la diferenza italiana, que es básicamente la forma en la que la filosofía francesa se trasplanta como por esquejes a Italia. Hay un libro, y perdón por temas muy conocidos, sí, pero bueno, siempre viene bien a veces hacer una recapitulación, ¿no? Se podría decir que el portaestandarte de la filosofía continental en Europa se ha ido pasando de país a país de la siguiente manera. Nadie discute que todo el siglo XIX hasta prácticamente el nazismo, el país que tiene la hegemonía filosófica en Europa es Alemania. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, pues evidentemente con la desnazificación, exilio, etcétera, de muchos de los pensadores de ese país, se habla, igual que se habla, por ejemplo, de cómo Nueva York le robó la idea del arte contemporáneo a París, pues también se puede hablar de cómo París le robó la idea de filosofía continental a Berlín o a Frankfurt. Es decir, cómo, pues en última instancia, Lacan es un Freud francés, Derrida es un Heidegger francés, Foucault es un Nietzsche francés, y Deleuze también sería una especie como de mezcla bizarra de tradiciones como Bergson francesas y ideas nietzscheanas sotto voce. Bien, pues eso mismo sucedió aproximadamente hacia los años 80, pero esta vez en relación a Italia. Es decir, Antoni Negri es un Deleuze italiano, Giorgio Agamben se puede entender como un ¿quién sería Giorgio Agamben? Como un Derrida quizás. Bueno, esto lo tenía, estoy aquí más o menos improvisando en esta parte, pero veis por dónde está tirando la cosa, ¿no? Pues bien, toda esta punta o vanguardia de la filosofía continental en los años 80 también ha sido considerada como parte del giro afectivo, como un predecesor del mismo. Una corriente dentro del giro afectivo muy interesante o muy válida, que es la que vamos a discutir más en detalle, es la de la psicología de las emociones. Es decir, los autores que fundamentan científicamente pues las tesis que vamos a ver más a continuación de Brian Massumi y de Eve Sedgwick. Los principales autores en los que se apoyan estos filósofos son Sigmund Freud y Sylvan Tompkins. En ambos autores pues nos encontramos con un estudio a caballo, podríamos decir, entre la crítica cultural y la ciencia, porque el psicoanálisis no deja de ser, no es una ciencia plena, de lo que son los afectos, el inconsciente, las pulsiones. Una quinta corriente del giro afectivo, por lo menos así la contempla Sedgwick en su Affect Reader, es la de los militantes de la nueva izquierda, es decir, los feministas, teóricos queer, activistas de la discapacidad, la teoría de así llamada postcolonial o subalterna, que plantean la cuestión de las experiencias corporales alternativas. Lo que hemos dicho, un discapacitado o una persona con síndrome de Down no tiene una experiencia corpórea idéntica a la que tiene un neurotípico, ¿bien? Por hablar también en esos términos.
Por último, las tres últimas corrientes, vamos a pasar de esta introducción rápidamente, son las que desde los estudios culturales pretenden superar la llamada cárcel del lenguaje, muy señaladamente la recuperación de Walter Benjamin como un esteta crucial de finales del siglo XX. A día de hoy, bueno, supongo que todos ustedes conocerán a Walter Benjamin, les habrán explicado a Walter Benjamin y parecería como que Walter Benjamin fuera un autor que siempre ha sido estudiado y tenido en cuenta. Sin embargo, hay que recordar que hasta la edición de Iluminaciones, una compilación de sus escritos en los años 60 aproximadamente, pues Walter Benjamin era en todo caso una rareza historiográfica para los que quisieran estudiar la crítica cultural durante el periodo de la República de Weimar. No es sino por la recuperación que hace Theodor Adorno de Walter Benjamin, que Walter Benjamin comienza a ser rehabilitado, primero como parte de la Escuela de Frankfurt en los años 60 y posteriormente como un teórico de las formas de la vanguardia y de la transvanguardia. Es en ese momento en el que Walter Benjamin se presenta como un filósofo ajeno al giro lingüístico, es decir, frente a buena parte de los... Si queréis hacemos una pausa para que os podáis sentar en los asientos que haya libres, no sé si hay asientos libres por allí y por acá. Si no, también os dejo alguna de estas sillas. Vale. Total, que Walter Benjamin... la ventaja que tiene para esta lectura, insisto, que quiere ir más allá de la cárcel del lenguaje, es que no entiende el arte como un texto. Walter Benjamin siempre estuvo interesado por la materialidad del arte y en concreto por un tema que es prácticamente él el que acuña ese tropo, a saber el arte como obsolescencia tecnológica. ¿Cuál es la diferencia entre artesanía y arte? Supongo que muchos de ustedes lo preguntarán. Pues para Walter Benjamin está muy claro. El arte no es sino la tecnología obsoleta. Es decir, en el momento en que la rueda de un tractor del siglo XIX deja de ser funcional para arar el campo, en ese momento que deja de ser útil tecnológicamente ese objeto y ya no es un producto de artesanía, sino un producto artístico. Y es un producto artístico, en parte, estoy dando muchísimo a Walter Benjamin, porque tiene una aura que permite al mismo tiempo que esté próximo y lejano. Está próximo porque nos fijamos principalmente en sus aspectos estéticos y está lejano porque lo vemos desde un punto de vista histórico. Esto es lo que también he expuesto en muchas ocasiones como el contraejemplo de la idea romántica del arte, a saber, el acueducto de Segovia. El acueducto de Segovia en el siglo I después de Cristo era una tubería, era un sistema de canalización de aguas de un punto A a un punto B. No es sino cuando pasa la historia, es decir, pasa el tiempo y ya no es funcional esa canalización de aguas, que eso deja de ser tecnología o artesanía y se convierte en arte. Esa idea del arte como obsolescencia tecnológica, pues es la que expone Walter Benjamin y es la que convierte a Walter Benjamin en un tipo de esteta o humanista que va más allá de la cárcel del lenguaje, que interpreta el arte en términos experienciales, por ejemplo, la experiencia de del París del siglo XIX, y en términos geográficos, en términos vivenciales, de todo tipo. ¿Bien? Por último, estamos cerrando perdón por alargarme tanto la introducción, ¿no? Por último, dentro de estas dos, se podría mencionar también como una parte del giro afectivo, lo que yo calificaría como la sociología moderna de las emociones, dentro de la cual están trabajos como el estudio sobre la personalidad autoritaria de la Escuela de Frankfurt, donde se analiza cuáles son las características típicas de una persona, por ejemplo, que fuera votante de Vox. La tesis de Adorno, que es el que dirige esas investigaciones en los años 50, años 40-50 en California, es que el nazismo no es una locura de 3 o 4 caudillos que han enajenado al pueblo alemán, sino que hay una estructura y un carácter típico de la persona autoritaria, del fascista. Esta concepción psicologizante de los caracteres y también de las posiciones políticas, pues es algo que se acuña ahí y que se hereda prácticamente hasta el presente. Pero los autores que más me gustaría subrayar de esta parte del giro afectivo son los que entroncan con la llamada izquierda lacaniana. La izquierda lacaniana, muchos de ustedes sabrán, pues son todos estos autores que han reivindicado a Lacan desde un punto de vista izquierdista a partir de los años 90. Lacan, en vida, era un reaccionario de tomo y lomo. De ahí su famosa frase, cuando se produce mayo 68,
vosotros lo que queréis es un amo. Vosotros lo que queréis es un amo, es lo que le dice Lacan a los estudiantes que se amotinan en mayo 68, y hay unos famosos vídeos que están en YouTube, todo el mundo los puede ver, de encontronazos entre un situacionista que le quiere boicotear la conferencia a Lacan por reaccionario, conservador, etc. No es sino más tarde, a partir de la publicación, sobre todo, El sublime objeto de la ideología de Slavoj Žižek en el año 89, comienza a pensarse que Lacan es el padre de toda la izquierda, y así hasta la publicación de La razón populista de Ernesto Laclau, y llegamos al autor que yo quisiera poner como ejemplo de esta sociología moderna de las emociones, que es nada más y nada menos que Íñigo Errejón. Una de las cosas que más me sorprendió leyendo la tesis de Íñigo Errejón, que es una tortura que no recomiendo a nadie, es cómo le daba una importancia crucial a los afectos. Es decir, la tesis de Íñigo Errejón tiene un título de estos abracadabrantes, que es algo así como la primera legislatura del MAS, 2005-2009, una lectura desde el giro textual o discursivo. Bueno, como un título así, que no sabes ni qué está pasando. Bueno, el MAS es el Movimiento al Socialismo, ¿no? Es el partido que encumbró a Evo Morales en el año 2005 y que sigue gobernando en ese país desde entonces. En Bolivia, quiero decir. Pues bien, curiosamente, aunque en el título pone giro, un análisis discursivo, a lo que le interesa principalmente a Errejón es las emociones. Es decir, cómo Evo Morales es un rey de la retórica. Dentro de la retórica de Aristóteles hay un pasaje dedicado a cómo lo más importante a la hora de hablar no es tanto lo que uno está diciendo, cuanto el carácter del orador. Es decir, si el orador es confiable, amable, bien dispuesto hacia el público o no, lo que se llama la captatio benevolentia, etc. Y sobre todo, cómo se movilizan los afectos del público. Dice Aristóteles, a la hora de la retórica consiste principalmente en mover al público hacia los afectos adecuados en relación al argumento que se quiere exponer. Pues bien, Errejón se lo toma al pie de la letra, y lo que está analizando constantemente en los discursos de Evo Morales, y que posteriormente se puede ver incluso en sus propios discursos, son las cuestiones de las emociones. No en balde, las dos campañas electorales dirigidas por Íñigo Errejón en este país, la de 2014 y la de 2015, se titula una: ¿cuándo fue la última vez que votaste con ilusión? Siendo la ilusión un afecto, lo más importante, la ilusión es la expectativa de un bien futuro que todavía no se tiene, que todavía se está esperando. Y 2015, la sonrisa a un país. Es decir, qué ejemplo más meridiano, y en serio, o sea, una vez que te das cuenta de esto, de la cantidad de veces que utiliza este señor en sus discursos, etcétera, y es un teórico, a mi juicio, de primera línea, la cuestión de los afectos y las emociones, y la Comunidad de Madrid como una comunidad de afectos. Yo le he escuchado decir esto. Pues todo esto forma parte, lo quieran o no, del giro afectivo. Cierro y expongo también por qué motivo yo me he interesado por estas cuestiones. Parte del giro afectivo se considera que es el llamado nuevo materialismo, especialmente aquel que está influido por Alfred North Whitehead, y que entronca con la ontología oriental de los objetos. Ya lo hemos dicho. La principal virtud que puede tener el giro afectivo para ustedes que hacen performance es que va más allá de la concepción de la performance como un arte de acción, y lo plantea como un arte de la pasión. La pasión, insisto, como pasividad, incluso como la pasión de Cristo. Es más, uno de los principales teóricos de las pasiones es precisamente San Agustín, quien viene a entender que todas las pasiones, incluso las más depravadas y perversas, son formas de amor. Es San Agustín el que lleva a cabo una sistematización de las pasiones que prácticamente se va a heredar durante toda la historia de Occidente, según la cual el amor es la pasión principal, que se puede modular de diversas maneras, como envidia, celo, cariño, caridad y todas las demás. ¿Bien? El amor hacia algo que no se posee, el amor hacia algo futuro, pasado, etc. ¿Bien? Presente, divino, mundano. Vale. Pues al mismo tiempo, insisto, la importancia del giro discursivo para ustedes que hacen performance, pues es cómo contempla la posibilidad de un arte pasivo, de un arte de la pasión, y profundiza en la cuestión de hasta qué punto los objetos tienen capacidad de agencia. Bien. Entramos ya con más detalle, si os parece bien, en la filosofía de Sedgwick. Vamos a exponer a estos tres libros, vamos a hacer una exposición muy rápida de los tres libros principales del movimiento. El libro de Sedgwick, Tocando el sentimiento, del año 2003, el de Brian Massumi, del año 2002, y La política cultural de las emociones, de Sara Ahmed, del 2004. Bien, Sedgwick supongo que será conocida por muchos de ustedes por ser la acuñadora del concepto de homosocial.
Esto está acuñado en un libro del año 85 titulado Entre hombres, literatura inglesa y deseo masculino homosocial, en el que muestra Sedgwick como una de las formas principales del machismo es el homoerotismo encubierto. Es decir, que es lo que ya denomina deseo homosocial. El deseo homosocial es aquella forma que tienen los hombres de reconocerse en todos los campos, salvo en el sexual. Es decir, los hombres están atraídos hacia las mujeres como objeto sexual, sin embargo, en todos los demás campos siempre reconocerán por encima a un hombre que a una mujer. ¿Bien? Y de ahí que se generen unas tensiones homoeróticas que deben ser reprimidas bajo todas unas instituciones patriarcales que afectan en primera instancia a los hombres. ¿Bien? Es decir, se discrimina entre los hombres, pues al que es una nenaza, al que no es lo suficientemente hombre, los hombres no lloran, todo ese tipo de historias. ¿Bien? Además del concepto de homosocial, de deseo homosocial que acuña Ed Sedgwick, me parece que también sería importante recordar que en su famosa Epistemología del armario, publicada en el año 90, Sedgwick sienta una de las pilares fundamentales de la teoría queer, en concreto, lo que ella denomina la lectura reparadora con gafas queer de la literatura. Frente a la lectura de la sospecha, o la hermenéutica de la sospecha, preconizada por Paul Ricoeur, quien dijo que había tres grandes maestros de la sospecha en el siglo XIX, que eran Friedrich Nietzsche, Karl Marx y Sigmund Freud, que sobre todo buscarían leer los textos contra las intenciones de los autores, sospechando acerca de lo que está queriendo exponer un autor. La lectura reparadora, con gafas queer, de Ed Sedgwick, lo que hace es buscar los intersticios que salven aquellos textos aparentemente machistas. Entonces, esto es una lectura, a mi juicio, muy valiosa de Ed Sedgwick. Es decir, Sedgwick, en lugar de ir a el Emilio de Rousseau, donde hay unos pasajes infames acerca de la educación de la mujer como sierva doméstica, etc., en lugar de ir a ese texto y leer lo obvio, es decir, que se trata de un texto patriarcal, machista, etc., lo que hace es buscar en esos textos aparentemente infumables o ilegibles, pues las pequeñas rupturas de ese orden patriarcal. Ella lo hizo especialmente con un autor que se considera el centro del canon viril de la literatura occidental, Henry James. Ella ve como en Henry James pues hay una suerte de resonancias anales o erótico-anales, lo que ella denomina el fisting como escritura. Es decir, como uno al leer a Henry James, aunque Henry James, la trama, los personajes, todo, o incluso la propia ideología del autor, esté orientado hacia el patriarcado y el machismo, la propia exposición sintáctica y léxica del texto sugiere la experiencia de ser penetrado por un puño en el ano. Eso lo dice literalmente ella, ¿no? Y además de la lectura de Henry James, pues hace, a mi juicio, reconstrucciones, muchas de ellas muy osadas, pues de cómo en ciertos poemas o ciertos juegos de palabras pueden estar asociados, insisto, al homoerotismo. Así, por ejemplo, lo homofónico es homoerótico para Sedgwick, las inversiones léxicas o sintácticas también tienen que ver con la inversión sexual, y sobre todo analiza cómo los poemas de 13 versos son una referencia al soneto que, frente a al modelo de la pareja que sería el emblema del soneto, reflejaría una suerte de onanismo también homosexual. Bien, a nosotros no nos interesa tanto, insisto, estos trabajos, que simplemente he expuesto pues, a modo de recordatorio de quién es Ed Sedgwick, y por si a alguien le interesara, también recomendaría lo que es a mi juicio su mejor libro, a saber, Un diálogo sobre el amor, publicado en el año 99. Básicamente es un libro de su experiencia como enferma de cáncer. Es un texto que está escrito más o menos en el mismo tono que el texto clásico de Kate Millett cuando sale del manicomio o del psiquiátrico. Supongo que muchos de ustedes conocerán a Kate Millett, autora de La política sexual, una de las feministas más importantes de la segunda ola, que fue ingresada en un psiquiátrico y cuando salió pues escribió un texto que se ha traducido recientemente, Seis Barral, que es una de las obras más importantes, a mi juicio, de la literatura autobiográfica o autoficcional feminista. Pues en esa misma línea, el diálogo sobre el amor, ahí lo que está trabajando Sedgwick es lo que hemos dicho previamente, es decir, como todas las experiencias que tienen que ver con el mundo, están atravesadas por formas de amor indirectas o directas. Aquí Sedgwick, lo quiera o no, pues está todavía dentro del paradigma agustiniano, lo cual para mí no es un demérito. Es decir, San Agustín es el filósofo sobre el que más se escribe. Es decir, si uno hace perdón por este aparte, ¿no? Pero el autor sobre el que más tesis doctorales se ha escrito y se siguen escribiendo al presente es San Agustín, por encima de Heidegger, etcétera. Hay unas estadísticas al respecto, lleva una ventaja ya milenaria.
porque, insisto, San Agustín es recuperable tanto para aquellos que lo quieren leer en una clave ortodoxa como para aquellos que quieren leerlo en una clave corporal, emocional, vivencial, autobiográfica. No en balde, es el padre de la literatura del yo en Occidente. Bien, a nosotros nos interesan estos trabajos, que están solo expuestos pues, a modo un poco de sugerencia por si alguien quiere leerlos, aunque toda esta conferencia no es sino una invitación a la lectura de estos autores. El texto que nos interesa comentar más en detalle es Tocando la emoción, el libro publicado en el año 2003, en el que Sedgwick expone su posición, su sistematización del giro afectivo. Allí en ese libro, básicamente lo que hace es retomar la distinción que establecen los psicólogos Tompkins y Ekman, entre los afectos y las emociones. Para estos autores, y para ella también, para Sedgwick, los afectos serían simplemente reacciones instintivas que estarían relacionadas con instintos de supervivencia biológicos, mientras que las emociones serían la interpretación que haría el sujeto de esos afectos. Así, cuando nosotros vemos una serpiente, nuestro cuerpo ya está reaccionando afectivamente mucho antes de que nosotros nos demos cuenta de la emoción de miedo, que no sería sino una interpretación de ese afecto primario. Está más que estudiado que reaccionamos físicamente ante estímulos que pueden poner en peligro nuestra supervivencia antes de que nos demos cuenta de lo que está sucediendo. Por ese motivo, tú apartas la mano del fuego antes de darte cuenta de que te estás quemando. ¿Bien? El afecto sería simplemente el propio estímulo del movimiento. Insisto que estos autores siempre han entendido el afecto como movilización y como acción, y la sensación concreta de calor, etcétera, eso sería la emoción, que es la interpretación que hace el sujeto del afecto en concreto. Bien, según por lo tanto este paradigma, que es el que toma Sedgwick, habría una serie de afectos básicos. No queda muy claro cuántos son, pues algunos hablan de 6, otros de 8, pero básicamente serían los siguientes: el miedo, la ira, el disgusto, la alegría, la tristeza, la sorpresa, que estarían perfectamente engranadas en nuestra biología y que serían iguales para todas las culturas. Es decir, especialmente eso se ve en las reacciones faciales. Ekman, en concreto, el discípulo de Tompkins, hace unos estudios de cómo individuos de distintas culturas reaccionan facialmente de la misma manera ante los mismos estímulos, aunque dependiendo de la cultura en la que ese sujeto haya sido criado, pues se produce una leve interpretación emocional unos décimas de segundo después. Es decir, así se ve, por ejemplo, como una cultura represiva. Esta es una lectura quizás muy etnocéntrica, pero vamos a exponerla, aunque sea luego para criticarla, ¿bien? Ekman dice que, dada lo represivo de la cultura japonesa, no es de extrañar que aunque los japoneses en unas breves décimas de segundo, cuando sucede un fenómeno gracioso, esbocen una sonrisa igual que un occidental, pero la corrijan o la repriman décimas de segundo después. Bien, ese tipo de reacciones instintivas que uno puede controlar, pero que en última instancia enmascara con emociones culturalmente codificadas, pues es lo que fundamenta la distinción de estos autores entre, insisto, el afecto, muy sencillo, afecto, aquello que no tiene dimensión cognitiva, aquello que es puramente físico, que no tiene ningún sentido, significado, y emoción como aquello que es una interpretación de algo como bueno o malo. Aquí se ve cómo estos autores están intentando criticar la concepción tradicional de los afectos y las pasiones. Para Aristóteles, los estoicos, los epicúreos, Santo Tomás, San Agustín, Descartes, Spinoza, Hamilton, todos los que queráis, los afectos, las emociones, los sentimientos implican siempre una valoración. Es decir, tú amas algo o envidias algo porque lo consideras apetitoso, porque lo estás valorando. Es decir, la emoción no es simplemente un estado físico o psíquico, sino que implica un juicio. Uno no ama algo que considere indeseable. En el propio acto de amar está la propia idea de bien, de lo bueno, de lo deseable. ¿Bien? Así habría una relación muy estrecha entre emociones y moral. Para Aristóteles, de hecho, lo esencial de la moral no son las máximas de acción o los principios jurídicos, sino las emociones correctas en el momento correcto. Es decir, lo define tal cual. Para Aristóteles, lo que diferencia a un hombre magnánimo y plenamente moral de un hombre acrático, es decir, un hombre que ve el bien pero es incapaz de hacerlo, es que el hombre magnánimo tiene los afectos correctos en los momentos correctos. Es decir, siente tristeza en momentos tristes, siente alegría en momentos alegres, etcétera, frente al que tiene sus afectos y emociones distorsionadas o mal asociadas.
El problema que tiene esta distinción, o este intento de cuestionar la tradición filosófica, afirmando que existen algo así como afectos básicos no mediados por la cultura y que ni siquiera tienen un componente valorativo o normativo, es que no se sostiene en términos científicos. Es muy curioso cómo el giro afectivo se traga enterita esta ideología de los afectos sin dimensión cognitiva justo cuando empieza a ser cuestionada desde la propia psicología. Hemos dicho que los textos fundacionales del giro afectivo se publican en el año 95. Pues bien, es justo en el 94 cuando se publican los principales trabajos de Russell y Friedlund, que son los dos críticos más importantes de esos estudios faciales, según los cuales, independientemente de tu cultura, pues tú reaccionarías igual ante los mismos estímulos. Nos llevaría mucho tiempo exponer con detalle exactamente cuáles son las críticas, pero son críticas muy metodológicas, es decir, cómo no se va bien los estudios, cómo, en fin, no se fue escrupuloso en los estudios, se forzó básicamente a las personas que formaban parte de esos estudios de grupo a que reaccionaran de una determinada manera ante determinados estímulos. Lo recuperamos, si queréis, en la ronda de preguntas. Simplemente subrayar que del año 94 en adelante surge una nueva etología. La etología es la disciplina que se ocupa del estudio del comportamiento de los animales, incluidos los seres humanos. Pues bien, esta etología viene a entender que la capacidad de valoración y de cognición del mundo no es algo restrictivo de los seres humanos. Esto es algo que se sabe en los años 50, es decir, los animales tienen capacidad de raciocinio, frente a lo que decía Descartes. Prácticamente todos los filósofos de la tradición occidental han incurrido en el pecado mortal del especismo. Es decir, entender que por pertenecer a una especie distinta, en términos biológicos, pues uno no posee ciertas capacidades que se consideran el vademecum, ¿no?, de la racionalidad, la moral, lo que uno quiera. Lo que salva a los seres humanos, los distingue de los animales, según algunos, pues es la cultura, según otros es la razón, según otros es la propia idea de moral, pero uno tras otro, esas barreras que se han puesto para diferenciar especies unas de otras, se han ido derribando. Los animales, por supuesto, que tienen cultura, los animales, por supuesto, que tienen conocimiento cognitivo del mundo, y los animales, por supuesto, que tienen capacidad de raciocinio. Este es, insisto, el fundamento de la teoría de Sedgwick y ningún otro. Es decir, cómo existe una serie de afectos que no son mediados cognitivamente y en todo caso son interpretados posteriormente por las emociones. La posición del otro filósofo más importante de los orígenes del giro afectivo, Brian Massumi, se apoya más bien en otro experimento conocido de un psicólogo llamado Benjamin Libet. Este experimento quizás les interese un poco más. Benjamin Libet es un psicólogo que desde los años 70 aproximadamente hizo varios experimentos para testar si existe o no el libre arbitrio. El experimento en cuestión es bastante sencillo y conforme fue avanzando la tecnología, pues lo pudo precisar con más detalle. Se pedía a un sujeto que tenía las manos puestas sobre la mesa que moviera voluntariamente un dedo y que verbalizara o que expresara de alguna forma el momento concreto en que tomó la decisión de levantar el dedo. Pues bien, por medio de máquinas de monitorización de la actividad cerebral, se descubrió que el sujeto toma la decisión de mover el dedo una décima de segundo después de que el cerebro tome ya la decisión. Es decir, que ya el sistema nervioso se active para mover ese dedo. ¿Se entiende? El cerebro ya toma las decisiones antes de que tú seas consciente de haberlas tomado. Esto fue celebrado en los años 70, desde entonces, como la puntilla que se daba a la idea metafísica del libre arbitrio. No existe el libre arbitrio, como decía Spinoza, si una piedra tuviera conciencia, desearía ser atraída por la tierra. Bueno, el problema que tiene esta interpretación, para autores, como es el caso, el experimento ha sido cuestionado y criticado, y llevaré toda una conferencia a hablar de él, pero con lo que he dicho nos vale para lo que es el giro afectivo, porque tampoco profundiza mucho más los autores que estamos aquí exponiendo. El problema de interpretar este experimento, esa décima de segundo, que algunos llaman la décima segundo de Dios, esa décima de segundo como una demostración palpable de la inexistencia del libre arbitrio, es que es profundamente anti-spinozista. Como he dicho previamente, cuando Spinoza dice nadie sabe lo que puede un cuerpo, está diciendo que el cuerpo y el alma son lo mismo, que ambos dos están determinados por causas previas, entre los cuales se encuentra la naturaleza sive Deus, la naturaleza o Dios, y que no son conocidos por los seres humanos. Spinoza es profundamente monista, entiende que el alma no es sino la afección o la forma, por decir una terminología clásica, del cuerpo. Quienes dicen que el experimento de Libet demuestra que no existe el libre arbitrio, presuponen un dualismo metafísico, según el cual la decisión tomada por el cerebro y la verbalización de la misma son dos entidades distintas. No puede refutarse la idea del libre arbitrio si no se presupone
que si no se presupone que el cuerpo es algo distinto del alma. Así de sencillo. Si no se presupone que existe un alma impotente que simplemente está interpretando, que es un espectador impasible, impotente, insisto, ante lo que hace el propio cuerpo. El cuerpo toma decisiones y tú lo único que haces es creerte que las estás tomando tú. Bien. Bueno, tenía aquí más notas sobre Brian Massumi, pero yo creo que con lo expuesto más o menos nos entendemos acerca de cuál es su posición. Entrar más en más detalles sería muy escolástico, y ya quisiera acercarnos hacia el final de la conferencia comentando la que a mi juicio es la autora más interesante y valiosa de este giro afectivo, que es Sara Ahmed. Sara Ahmed es una filósofa clásica como la copa de un pino, que tiene un libro del año 2010 muy interesante, recomiendo leerlo, aunque no tiene nada que ver con el giro afectivo, titulado Fenomenología Queer. En ese libro, Sara Ahmed, para que se vea hasta qué punto es una filósofa clásica, antes de hablar del concepto de orientación sexual, tematiza el concepto de orientación, lo cual me parece fascinante. Es decir, entender que uno no sabe lo que es la orientación sexual si uno no previamente no ha definido lo que es la orientación en términos geométricos, geográficos, que es norte, sur, este, oeste. Una vez que se haya definido eso, se podrá definir en todo caso la idea de orientación sexual. Eso así es como han procedido los filósofos desde toda la vida. Es decir, presuponer que lo que la gente da por simple y asumido y de toda la vida de Dios, que existen orientaciones sexuales, que hay un espectro asexual, que uno puede ser demisexual, asexual, toda la tipología que existe de las sexualidades, todo eso es paja lingüística y teórica si previamente no se ha definido lo que es una orientación. Bien, entonces ella tematiza ahí de manera magistral acerca de las disposiciones de los cuerpos, de sus orientaciones espaciales, de sus orientaciones sociológicas y sociales, luego psicológicas, luego sexuales. Pues bien, en esos mismos términos tan sistemáticos y tan rigurosos, ella aborda la cuestión de los afectos y las pasiones en su libro La política cultural de la emoción, publicado en el año 2004, pero escrito durante toda la primera legislatura de George Bush. Y esto me parece importante subrayarlo, es decir, el giro afectivo está claramente influido por lo que es un gobierno estadounidense de derecha sí, seguro, no sé si es extrema o no, porque la cosa se ha vuelto muy loca desde entonces. Bien, entonces ahora George Bush parece un moderado liberal. Pero vamos, una legislatura, la primera de George Bush, marcada por el 11S, por los afectos movilizados en defensa de la patria, por la aprobación de buena parte de las leyes que están aplicando ahora de manera tan restrictiva sobre los inmigrantes, etcétera, etcétera. Y ella lo que quiere analizar en ese libro, pues es cómo se movilizan los afectos para la construcción de una comunidad. En concreto, esa comunidad imaginaria que es el Estado o la nación. Lo interesante de Sara Ahmed es que, en lugar de tragarse esa ideología de la distinción entre afectos y emociones, que no va a ninguna parte en términos científicos como hemos visto, habla en términos más clásicos de impresiones, que es un término mucho más bonito que da juego a muchas incluso variaciones etimológicas. La impresión, en David Hume, refiere a la forma en la que los cuerpos son presionados unos a los otros y cómo esas impresiones quedan impresas en nosotros. Bien, se ve perfectamente aquí incluso los paralelismos que existen entre el cuerpo y el texto. El cuerpo está impreso igual que lo está un texto que ha sido impreso precisamente, ¿no? Frente a la distinción entre afectos y emociones, Sara Ahmed subraya que todas las impresiones tienen un componente valorativo, incluso normativo. Ella considera que esa distinción, la distinción entre afectos y emociones, tan solo puede redundar en detrimento de las teorías precisamente feministas que habían dado pie al giro afectivo en primera instancia. De esto no cabe la menor duda, es decir, son precisamente las feministas y los teóricos gays de los años 70-80, entre ellos, por ejemplo, Michel Foucault, a quien hemos citado, pero ya era hora de hacerlo, los que dan pie a que este giro surja. Es decir, no lo he mencionado en las 8 corrientes estas, que son como los 8 pueblos de Israel, que forman el giro afectivo, porque se presupone que las que ponen en el centro del debate el tema de los cuerpos, los afectos, etcétera, pues son las feministas y los teóricos del género, entre ellos el padre de todo este tema, que es Michel Foucault.
Bien, la distinción entre afectos y emociones, dice Sara Ahmed, no puede redundar sino en detrimento de los llamados estilos de pensamiento sensibleros o emocionales. Es decir, desde el concepto de afecto como algo no mediado ideológicamente, se puede considerar que las feministas son demasiado femeninas en su forma de teorizar por interpretar los afectos de un punto de vista ideológico, afectivo, de género, lo que sea. ¿Bien? Entonces, lo bueno que tiene esta autora, que es la que yo recomendaría leer como la más importante seguramente del giro, es que recupera el concepto de impresión de David Hume, rehabilita lo más importante a mi juicio, el psicoanálisis, que no es el síndrome de Edipo ni nada por el estilo, sino la idea de que hay un elemento de la conciencia que nos es opaco, que hay algo llamado el inconsciente, se quiera ver como se quiera ver, que no nos pertenece a nosotros, que no es algo propio del yo, sino de algo que pertenece al infrayo o al ello, ¿bien? Entonces, los afectos, las emociones, como algo que no está subjetivado, sino que pertenece a algo anónimo, algo impersonal llamado el ello. Y en tercer lugar, y esto me parece crucial, una de las virtudes que tiene Sara Ahmed es la recuperación de la fenomenología. La mayor parte de estos autores han sido muy críticos con la fenomenología, entendiendo que la fenomenología es el último reducto del cartesianismo. Y es cierto, Husserl, padre de la fenomenología, da unas famosas conferencias en los años 30 en París que titula meditaciones cartesianas, y viene a afirmar en ese texto que la fenomenología sería una forma de cartesianismo contemporáneo. Bien, frente a esa concepción de la fenomenología como subjetivante y centrada en la conciencia, Sara Ahmed subraya cómo la mayor parte de los autores fenomenológicos principalmente se han centrado en el aspecto pasivo del ser encarnado y consciente. Así, por ejemplo, Heidegger habla del humor como una disposición, o Husserl habla de la síntesis pasiva, que es la forma en la que, a través de la pasión emocional, somos conscientes del mundo que nos rodea. Lo que le interesa a Sara Ahmed no es tanto las pasiones o los afectos o las emociones como causas, sino como efectos de lo que ella denomina una economía afectiva. Y aquí nos hemos obligados a referirnos a su libro previo, a este que estamos comentando, Política Cultural de las Emociones. En el libro previo, titulado Encuentros extraños, ella elabora la teoría, a mi juicio, más brillante que he conocido acerca del concepto de la alteridad y de lo extraño, de lo ajeno. Sobre este tema se han dicho todo tipo de locuras, sobre todo lo que tiene que ver con el discurso del otro con mayúscula, etc. Lo que dice Sara Ahmed es tan claro como una proposición cartesiana. El extraño no es alguien a quien no conocemos, es alguien a quien reconocemos como un extraño. El extraño no es algo ajeno a nuestro conocimiento del mundo, sino que es algo que incluso reconocemos como algo que forma parte negativamente de ese conocimiento del mundo. El ejemplo que yo podría poner es muy sencillo. Si en el siglo XIII español, en Toledo, aparece un monje budista, ese monje budista no sería tematizado como un extraño, porque ni siquiera forma parte del esquema conceptual y cognitivo de un cristiano católico del siglo XIII. Sin embargo, si aparece un musulmán, ese musulmán no es un extraño, no porque no se le conozca, sino precisamente porque se le conoce, y vaya si se le conoce, y se le reconoce como alguien extraño. Un extraño no es alguien a quien no conocemos, es alguien a quien reconocemos como un extraño. Bien, si en ese texto, Encuentros extraños, Sara Ahmed, como veis, está sobre todo pues, hablando del conocimiento y del reconocimiento en relación a la relación de familiaridad y extrañeza, en la política cultural de las emociones, pasa de esa visión tan cognitiva y táctil de lo que es el encuentro con el otro a lo que ella denomina la emocionalidad de los textos. El libro es muy interesante porque sobre todo lleva a cabo un análisis de la retórica inflamada, patriótica, que se empieza a desplegar en Estados Unidos a partir del ataque de las Torres Gemelas. En concreto le interesa sobre todo la cuestión del discurso del odio y de cómo funciona, cómo la disculpa pues, es una forma de ocultar el agravio. Eso se ve muy bien, por ejemplo, en el llamado pacto de la transición española, es decir, donde en términos textuales, según Gregorio Morán, se pactó por un pasado inexistente y por un futuro en común. Bien, la posición de Sara Ahmed en relación a la cuestión de las emociones y los afectos es al mismo tiempo en contra de la psicología de las emociones y en contra de la sociología de estas. Para la psicología de las emociones, lo hemos dicho al comienzo de esta exposición, los afectos o las emociones o las impresiones son estados subjetivos que se expresan hacia el mundo. Bien, yo tengo una serie de disposiciones o de afectos que se manifiestan a través de mi cara, que es el espejo del alma,
Esa es la lectura principal de la psicología de las emociones, incluso en los autores que hemos visto, Tompkins, Ekman, Russell, Friedman, etc. Frente a esa lectura de las emociones como algo que viene de adentro para afuera, para la sociología de las emociones, las emociones son algo que viene de afuera para adentro. Eso está, por ejemplo, en Durkheim. Durkheim, en su famoso texto sobre el suicidio, dice: el suicidio, que aparentemente es el acto más individualista y aislado posible, en realidad está perfectamente mediatizado por condicionamientos sociales. Es decir, no se suicida cualquiera, sino que se suicida gente con una determinada edad, con una determinada posición social, con un determinado género, con una determinada estado emocional, etcétera, etcétera. El suicidio, que aparentemente es el triunfo de la libertad y del individuo, incluso por encima de la propia vida, en realidad no es sino un acto reflejo de la sociedad. Lo dice tal cual así Durkheim. Es decir, para Durkheim, las emociones, incluida la emoción de la depresión absoluta que te puede llevar al suicidio, es algo que la sociedad induce en el individuo. Las emociones son algo que viene de fuera para adentro. Pues bien, para Sara Ahmed, las emociones, o lo que ella denomina las impresiones, no son algo ni que viene de afuera para adentro, ni de adentro para afuera, sino que es lo que crea la diferenciación entre adentro y afuera. Los afectos lo que hacen es crear orientaciones, y volvemos a ese término clave en su filosofía, de los sujetos hacia los objetos, estableciendo esa diferenciación entre lo subjetivo y lo objetivo, de tal forma que los objetos se convierten en comunes para distintos sujetos dependiendo de los afectos de los que están investidos. Hay, por lo tanto, en toda sociedad una economía afectiva en la que los objetos circulan como objetos de amor o deseo u odio. Es que los ejemplos que se podrían poner, por ejemplo, las campañas electorales actuales, en las cuales se hace una manipulación principalmente emocional y afectiva, sería demasiado hardcore. Es decir, por ejemplo, el ejemplo que yo podría poner más sencillo es, no sé si ustedes saben que Vox paga a las redes sociales para que sus anuncios aparezcan a personas de extrema izquierda. Lo cual es maquiavélico porque ya lo había hecho previamente Donald Trump y Salvini. La estrategia de estos líderes, de estos jefes de campaña de partidos de extrema derecha es muy sencilla. El odio también se capitaliza. No existe publicidad negativa. Es decir, si tú pagas para que las redes sociales, para que le aparezca a una persona de izquierdas una noticia sobre que van a quitar, yo qué sé, van a destruir el Instituto para la Mujer o van a expulsar a todos los inmigrantes de España, si ese objeto queda investido de una serie de afectos negativos, ese objeto, esa propuesta, fusilar a los independentistas, lo que sea, pasa a ser un objeto de debate público. Y lo que hasta entonces era una locura y una chaladura de 4 locos, de repente se convierte en el centro del debate público. Y estamos debatiendo sobre si se tiene que poner penas de 30 años, 40, 50, toda la vida a gente que ha convocado manifestaciones o referéndums ilegales. Y de esto estamos hablando, ¿bien? De cómo la realidad se crea a través de las inversiones de afectos que realizamos a los objetos. Y que esos afectos pueden ser negativos o positivos, pero son objetos que forman parte de la realidad y que tienen una cierta importancia por los afectos que disponemos en torno a ellos. Sobre todo le interesa a Sara Ahmed cómo esas impresiones, esos afectos, esas emociones tienen un carácter valorativo y normativo, y en concreto lo que ella cuestiona, y cuestiona sobre todo en el libro que se tradució recientemente en Caja Negra, están orientados hacia la felicidad. Los principales teóricos de los afectos y las emociones dicen que los afectos y las emociones son algo así como unas ayudas a la supervivencia de la especie humana. Si los seres humanos no tuviéramos disposiciones emocionales a alejarnos de lo que parece amenazador y acercarnos a lo que parece inofensivo, pues no sobreviviríamos. Si tuviéramos que razonar y analizar todas las circunstancias para ver si es una circunstancia amenazante o inofensiva, moriríamos, o sea, el león ya nos habría cazado. ¿Bien? La crítica que hace Sara Ahmed a esta lectura biologicista, según la cual todas las emociones en última instancia se dirigen hacia la felicidad o supervivencia como valor último, es que interpretan la felicidad en términos emocionales. Es decir, la felicidad se subjetiva y se convierte en algo privado. El ejemplo que ella pone es el de la boda como el día más feliz de tu vida. Dice Sara Ahmed, literalmente, hay ciertos estados, hechos, objetos, como es el día de la boda, de una boda, sobre todo para una mujer, que ya están investidos de afectos y emociones antes de que sucedan. Es decir, el bautizo, no es consciente ahí, ¿no? Pero bodas, bautizos, comuniones, todos estos eventos son eventos que se invisten de la idea de hechos felices, entendiendo la felicidad como un estado subjetivo. Para los griegos, esto ha sido mencionado previamente en el debate anterior, la felicidad no consistía en un estado subjetivo de alegría. La felicidad consistía en la realización plena de las facultades. Un hombre feliz, eudaimonés, es aquel que tenía buen genio.
buen daimon, demonio. El que tiene buen demonio, el que tiene buen genio, es aquel que tiene un carácter que le permite realizarse socialmente e individualmente. No siendo un idiota, idiotez es aquel que tan solo se ocupa de sus asuntos particulares, etcétera, etcétera. Pues bien, en la época moderna y sobre todo en la contemporaneidad se produce una privatización, individualización y sobre todo emocionalización de la felicidad, que deja de ser la realización de nuestros proyectos vitales, aunque estemos profundamente deprimidos en su consecución, y pasa a ser un estado subjetivo de cómo nos relacionamos nosotros afectivamente con la realidad. Hay, por lo tanto, dice Sara Ahmed, no solamente una economía emocional, sino también una labor emocional que lleva a los sujetos a modificarse a sí mismos y hacerse creer que están en situaciones felices aunque no lo estén. Es decir, el día de la boda pues no tiene por qué contemplarse como el día más feliz de tu vida, sino que podría contemplarse también desde una perspectiva mucho más crítica con la institución, por ejemplo, de la familia. Bien. Lo que está criticando, por lo tanto, Sara Ahmed, y aquí lo hace con fundamento, esa vieja idea aristotélica que hemos expuesto, según la cual el hombre magnánimo es aquel que actúa de manera apropiada en las circunstancias apropiadas. Esa lectura presupone que los objetos ya son amenazantes, felices, antes de que nosotros seamos felices o nos veamos atemorizados ante ellos. Esa es la lectura que se aplica también al presente, cuando se da por presupuesto que una persona que no reconoce como amenazadora la cara de una persona de una raza distinta, y esto no me lo estoy inventando yo, sino que son estudios psicológicos, es una persona que tiene discapacidad emocional. Eso es, por tanto, hay una serie de sesgos racistas, de género, etcétera, detrás de buena parte de los estudios psicológicos, sobre todo, por ejemplo, los expuestos por Antonio Damasio, que son los autores principales de esta nueva psicología de las emociones, que presupone que ya hay realidades que son amenazantes o felices, con independencia de cómo se sienta la gente ante esos sujetos, estados, objetos, lo que sea. Frente a esa lectura, insisto, de los afectos como algo que viene de afuera para adentro, de adentro para afuera, Sara Ahmed entiende que las impresiones o las emociones crean lo que Heidegger denominaba temple o estados de ánimo. Ella habla del afecto y de la emoción y de la impresión como un medio ambiente. Una sala y un público, y esto lo sabe cualquiera que haya hablado en público, tiene una emoción. Es decir, individualmente cada uno estará aburrido, entusiasmado, durmiéndose, lo que sea. Pero el conjunto de la sala pues tiene una actitud benévola o malévola respecto al orador y así viceversa. ¿Bien? Y en eso consiste, para Sara Ahmed precisamente, el temple, lo que Heidegger denomina la Stimmung, a lo que algunos han denominado el estado de ánimo. El estado de ánimo no simplemente es, insisto, la situación psicológica en la que uno se encuentra, sino cómo diversos sujetos, al estar en relación unos con otros, pues crean un ambiente concreto que se transmite y que genera comunidades de empatía, que pueden ser solidarias o no. Y aquí es donde Sara Ahmed reivindica la labor del feminismo como aguafiestas. Ella tiene un famoso libro, bueno, no un libro, sino un blog, que se titula Feminist Killjoy, la feminista que mató a la felicidad o la alegría, pero que también se podría traducir como la feminista aguafiestas, en la que entiende que la estímulo consiste en estar en sintonía con ciertos individuos y también en contra de otros. Es decir, no soportar la alegría de ciertos sujetos que se dan ya presupuestos como adversarios de cierto movimiento, por ejemplo. Bien, así ella, insisto, que se reivindica en esa idea de la feminista aguafiestas, donde lo esencial del feminismo es estar siempre en parte a la contra de los estados de ánimo convencionales o patriarcales o machistas en determinados espacios. Así, por ejemplo, pone, y esto está muy estudiado, como una reunión no mixta en la que tan solo hay mujeres blancas se ve de repente afectada a poco que uno introduzca una mujer racializada. Y simplemente hay una tensión ambiental que para ella es la esencia del feminismo. El feminismo no consiste en pancartas o en mensajes facilones, sino consiste incluso en ir en contra de tus propias hermanas en un sentido principalmente emocional, generando estados de incomodidad, porque dice Sara Ahmed, la comodidad es la principal vía para el conformismo. Llegamos entonces al final de esta exposición, en la que se ha hablado de muchas cosas, pero me gustaría centrarme en dos. Cómo el giro afectivo es una corriente filosófica interesante, que debe ser tenida en cuenta, que entronca, que no es tan novedosa como se presenta, que entronca con cuestiones científicas que se pueden cuestionar, pero que tiene una cierta autonomía filosófica o teórica. Y sobre todo que para ustedes, que son artistas, o que estarán por lo menos en esta facultad, que este es el ambiente que nos rodea, pues pueden estar ustedes interesados en el performance, les podría interesar las posiciones de estos autores,
Por lo que he dicho, porque interpretan que el arte no simplemente del performance, no simplemente un arte de acción, sino también un arte de la pasión. Y con eso, muchas gracias.